Vamos a hablar ahora de un tema poco frecuente, pero importante dentro de la especialidad, que es la hipertensión renovascular. La hipertensión renovascular es una forma de hipertensión arterial provocada por espasmos o por alteraciones dentro de la circulación de la arteria renal o alguna de sus ramas. Normalmente se comprometen los dos grupos etarios importantes y productivos, jóvenes o adultos en edad avanzada, jóvenes de entre los 30 y los 40 años o adultos mayores en relación a los problemas que vamos a discutir. Como causa de etiología de la hipertensión arterial, representa menos del 1% de los casos que explicarían la hipertensión arterial. O sea, si ustedes en un paciente varón, mujer, joven, hipertenso, plantean como diagnóstico inicial hipertensión arterial, salvo que tengan evidencia de lo contrario, están un poco evaluando inadecuadamente al paciente. Normalmente estos pacientes suelen tener síntomas sugestivos, sugerentes del diagnóstico en apenas el 15 o el 18% de los pacientes, por lo tanto, requiere o demanda de ustedes un esfuerzo diagnóstico importante. En el 4 al 9% de estos pacientes con verdadera hipertensión renovascular van a desarrollar la llamada hipertensión maligna o acelerada con daño de órgano blanco a nivel cardíaco o a nivel cerebral importante, con secuelas que van a cambiar el pronóstico de su paciente. Dentro de la etiología de la enfermedad de la hipertensión renovascular hemos hablado que se comprometen las arterias, ¿no es cierto? Y la primera causa de ese compromiso corresponde a esta patología que se llama la displasia fibromuscular. Esta displasia fibromuscular suele presentarse alrededor de los 30 años de edad. Predomina mayormente en mujeres alrededor del 75%, es decir, la relación varón-mujer, mujer-varón, 3-1 en realidad, siendo los pacientes de raza asiática, los negros y los indios los que son predispuestos a sufrir esta patología. En algunas situaciones, la hipertensión renovascular va de la mano con algunas alteraciones sistémicas. Una de ellas es la enfermedad de von Reichenhausen, es decir, la neurofibromatosis. ¿De acuerdo? Pacientes con neurofibromatosis tienden a tener hipertensión renovascular. La mitad de los casos de pacientes con hipertensión renovascular también van a estar asociadas dos arterias importantes en la economía, que son las arterias carótidas y el tronco celíaco, es decir, el compromiso de la circulación cerebral puede estar tomado, lo mismo que también la circulación a nivel entérico. La fibrodisplasia tiene a su vez tres variantes, y es que puede afectar a la íntima, puede afectar a la capa muscular o puede afectar a la adventicia. Cualquiera de las tres capas de esa arteria pueden estar alteradas. De las tres, la que mayormente está afectada, es decir, la que representa el 95% de casos de displasia fibromuscular, corresponde a compromisos de la capa media, es decir, de la capa fibromuscular. Por eso es frecuente que el diagnóstico se obvie displasia fibromuscular y se ponga de frente displasia fibromuscular de la media. Pero es que en realidad cualquiera de los tres componentes estructurales del vaso sanguíneo pueden estar afectados. ¿De acuerdo? Menos frecuentemente existen formas agresivas y estas formas agresivas se caracterizan por una progresión rápida e intensa con compromiso de órgano blanco, disección de vasos o trombosis. Son las tres características que identifican a la enfermedad acelerada o maligna. ¿De acuerdo? La progresión respecto del compromiso de la función del riñón per se presenta en el 33% de los casos, los cuales pueden evolucionar a enfermedad renal crónica. Eso implica, ¿qué cosa? Deterioro de la función irreversible, mayormente en relación a estas dos grandes patologías. O se produce trombosis del área afectada o se produce disección de la arteria con compromiso final y deterioro del riñón comprometido. Asociaciones aparte de la fibrodisplasia muscular, tenemos la neurofibromatosis. La neurofibromatosis es la segunda causa de hipertensión renovascular y está en relación a hiperplasia de la íntima per se.
Es rara, normalmente menos de 16 años corresponde al grupo etario que suele estar afectado y en general va de la mano con aneurismas de la arteria, tanto renal como con una coartación aórtica. En el caso de las vasculitis sistémicas con compromiso de grandes vasos, es la arteritis de Takayasu una de las posibles causas de hipertensión renovascular y esta normalmente afecta a mujeres, 3 veces más frecuente que en los varones. Para el Perú y en nuestro medio en general, Sudamérica, bastante raro, no así en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en la población india de los Estados Unidos, oriunda, África y Asia, donde puede representar incluso en la India hasta el 60% de las vasculitis con compromiso del riñón. Por eso es que les decía que la afectación renal puede comprometerse en algunas otras vasculitis, pero no directamente sobre el parénquima, sino en alguna de las otras asociaciones. Otras patologías o consideraciones dentro de la etiología que deben tomar en cuenta es la probabilidad de una disección de aorta. Las aneurismas que pueden estar por encima o por debajo del nacimiento de las arterias renales pueden comprometer, cuando se disecan, este lecho vascular de las arterias renales y en consecuencia llevar a trombosis, estenosis o alguna otra complicación que termine por provocar alteraciones en el flujo renal y en consecuencia desencadenar hipertensión. Los aneurismas de la arteria renal poco frecuentes, pero también forman parte de la etiología. Solamente requieren entrar a ablación aquellos que tengan más de 2 centímetros, ¿de acuerdo? Así que la presencia de aneurismas en la arteria, que puede ser frecuente en el diagnóstico, no requiere tratamiento quirúrgico a no ser que tenga más de 2 centímetros. Este otro término, ateroesclerosis y arterioesclerosis, son 2 situaciones diferentes que debemos considerar en los pacientes varones mayores de 50 años, generalmente, ya que representa en el grupo masculino 66% de las posibilidades diagnósticas que expliquen una hipertensión renovascular. De largo está, o de sobra creo estar explicarles cuáles son las diferencias entre arterioesclerosis y ateroesclerosis. Bueno, ateroesclerosis en relación a la formación de las placas y la arterioesclerosis en relación al endurecimiento, al thickening, que le llaman los ingleses, los americanos, de los vasos sanguíneos secundario a hipertensión, diabetes, enfermedad renovascular, trastornos del metabolismo calcio-fósforo o envejecimiento, que comprometen la circulación de los riñones. Una arteriografía donde ustedes pueden ver el tronco, la aorta y pueden ver las bifurcaciones de las arterias renales, donde se ve, miren, claramente, esto parece un cabello, completamente estenosado, completamente cerrada la irrigación del riñón del lado derecho. Esto es un ejemplo claro de una hipertensión renovascular demostrada por angiografía. ¿Cuáles son los criterios clínicos? ¿En qué me puedo basar yo para sospechar la posibilidad de una hipertensión renovascular? Lo siguiente. Primero es este tema, comienzo brusco de la hipertensión. Un paciente joven, aparentemente sano, que debuta con hipertensión, sin haber historia, sin haber antecedentes, sin haber ningún otro tipo de elemento que les dé pie a pensar o sospechar que este paciente era hipertenso previamente, es decir, la agudeza del cuadro. La edad, menor de 35 años en mujeres y menor de 50 años en varones. Que tenga repercusión visceral, siendo joven, tan joven como menor de 35, menor de 50, que tenga retinopatía grado 3, grado 4, que tenga daño a nivel ventricular, hipertrofias o compromiso de la función renal, enfermedad renal crónica, evidentemente, cuando son significativos, o sea, importantes desde el punto de vista de la evaluación diagnóstica, es difícil de pensar que sea una hipertensión de novo, antigua, sino es algo agudo, algo acelerado, como normalmente tienden a ser. Y otra característica es que la respuesta al tratamiento antihipertensivo habitual que nosotros manejamos, lo único que hace que es empeorar la hipertensión arterial. Y es que normalmente nosotros entramos con IECA y BRAS.
y son los dos medicamentos que tienden a disminuir la perfusión renal y empeorar la hipertensión arterial. Entonces ese es un dato que a ustedes les puede servir para intuir la probabilidad de una instalación de una renovascular como causa de esa hipertensión. La presencia de arteriosclerosis a distintos niveles, la presencia de claudicación intermitente, la presencia de enfermedad vascular cerebral, la cardiopatía isquémica, es decir, elementos de riesgo o de evidencia de daño de órgano blanco que les hablen a ustedes de una enfermedad sistémica en un paciente joven, podríamos pensarlo. Alteraciones en la simetría renal. Les dije, la ecografía renal es un elemento evaluador de la morfología del riñón importante. Echen buenas manos. Y si les dan este detalle, que hay alteración de la morfología del riñón, es decir, un riñón supera al otro por más de 2 centímetros, o como lo quieran ver, uno es más chico que el otro, mayor de 2 centímetros, esa diferencia es significativa y con un paciente hipertenso joven tienen todo el derecho a pensar que hay hipotrofia renal secundaria a hipoperfusión por una probable estenosis de la arteria renal. La presencia de soplos abdominales poco frecuente, periumbilicales o paraumbilicales, es una de las situaciones a evaluar. Como también pueden estar comprometidas las arterias carótidas, es importante que también le pongan el estetoscopio en el cuello y traten de evaluar la presencia de soplos, tanto a nivel ocular, carotidio o incluso femoral, en el seno de la presencia posible de algún tipo de aterosclerosis importante. Normalmente no hay proteinuria, y si la hay, generalmente no es nefrótica. Como hay hipertensión severa, el desarrollo de complicaciones cardiovasculares, principalmente la instalación repetida y secuencial de edemas pulmonares a repetición, es frecuente en estos pacientes. Son los pacientes que entran congestionados repetidamente con crisis hipertensivas severas, sospechan en hipertensión renovascular. Como hay alteraciones en la perfusión renal, de sobra está que ustedes vuelvan a armar el sistema que les he dado y digan, no hay perfusión renal, no hay flujo plasmático renal, el riñón no entiende que no hay sangre, el riñón lo que entiende es que no hay volumen. ¿Qué es lo que intenta? Recuperar volumen. ¿Qué es lo que hace? Activar renina, angiotensina, aldosterona. Por eso es que la hipertensión renovascular es un hiperaldosteronismo hiperreninémico. Al haber hiperaldosteronismo, lo que van a hacer es excretar mayor potasio. Por lo tanto, lo que va a haber que es hipocalemia. Si hay hipocalemia, ¿qué tiene? Alcalosis. Entonces, tienes un hipertenso que está alcalótico, hipocalémico, que tiene proteinuria o que no está en rango nefrótico, que es joven, ya pues más cosas no le puedes pedir a la vida, ¿no? Sangrados frecuentes, epistaxis, hemoptisis, metrorragias, de sobra está explicar cuál podría ser la fisiopatología de su aparición. ¿Cuáles son los mecanismos bajo los cuales se produce esta hipertensión arterial? La hipoperfusión. Ojo, hipoperfusión renal, es decir, flujo renal bajo, ahí está la madre del cordero. Y esta madre del cordero es la que dispara toda la secuencia que ustedes fisiopatológicamente pueden tranquilamente discernir, ¿no es cierto? La patología renal, ¿qué es lo que vamos a ver en el riñón que está sometido a una hipertensión renovascular? Lo que vamos a ver en la biopsia renal es arteriosclerosis de las arteriolas, tanto aferente como eferente. Vamos a ver compromiso esclerótico de los ovillos glomerulares. Todo esto, ¿qué es lo que va a provocar? Disminución del filtrado glomerular. Es decir, hay espasmo, cierre, menor flujo, como lo quieran llamar. Eso va a originar, ¿qué cosa? Menor perfusión, un estado de isquemia continuo y sostenido, que lo que va a originar es menos filtrado, disfunción tubular, atrofia y probablemente pérdida de la función renal. Sospechado el cuadro, con la evidencia mencionada, la siguiente parte de nuestro esquema bajo el cual operamos todos los médicos es hacer el diagnóstico final, demostrarlo con alguna prueba. ¿De qué pruebas disponemos? El test de captopril oral, la renina periférica en sangre, la renina en las venas renales, medir renina en las arterias renales y buscar la lateralización, ¿de acuerdo? Renograma isotrópico con captopril, ecografía Doppler, resonancias magnéticas, tomografías, imágenes de sustracción y la arteriografía. De todas ellas,
¿Cuál es la que es el gol estándar? Arteriografía. ¿De acuerdo? 100% de sensibilidad, 100% de efectividad. Arteriografía. Ni vuelta que darle. El problema es que es un riesgo someter a un paciente a una arteriografía, por varias razones. Primera, exposición al contraste. Segundo, es un procedimiento invasivo con riesgo de sangrados. Tercero, trombosis. Trombosis de la arteria renal y empeoramiento de la isquemia con pérdida de la función renal contralateral. ¿De acuerdo? Entonces es un riesgo someter a una paciente a una arteriografía a pesar de que es el gol estándar. ¿A qué podemos apelar entonces? Bueno, al simple 3 de captopril oral, o si no lo suben a un nivel un poco más exquisito de su diagnóstico y lo someten a su paciente a un radiorrinograma isotópico con captopril, que no es otra cosa que someterlo a una cámara gamma, hacerle pasar el contraste, ver cuánto capta, cuánto perfunde el riñón en la primera fase, le dan el captopril y ustedes grafican cuánto cae el flujo como resultado de ese medicamento, que es el que va a alterar la perfusión renal sobre la arteriola aferente. Y demostraron que hay compromiso de la perfusión renal secundario al uso de captopril, demostrada la posibilidad de una hipertensión renovascular. Más simple, test de captopril oral y algunas otras como la ecografía Doppler, que no es diagnóstico ni mandatorio, pero puede ser la primera parte de su evaluación para justificar el uso de la arteriografía o incluso cualquiera de las otras metodologías diagnósticas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo lo voy a tratar a la hipertensión renovascular? El objetivo de tratar a un paciente con hipertensión renovascular es, en realidad, los objetivos. Primero, protección de la función renal. Debo proteger ese riñón. Segundo, debo enlentecer la progresión de ese daño. Y tercero, controlar la hipertensión arterial. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago esto? Con revascularización. Si el problema es estenosis, si el problema es obstructivo, de sobra está decir que la solución es desobstruir. El tema está en que se debe tomar la decisión adecuada y el momento adecuado para revascularizar al paciente. Incluso actualmente existen teorías y ensayos donde se señala que este tema de invasivo de la colocación de stents, de las plastías o de la reinserción del polo ya están en revisión y muchos de ellos desaconsejan hacer la revascularización y simplemente dar manejo médico para mejorar la perfusión del riñón. En todo caso, lo que está escrito es revascularización. Un tema interesante a tomar en cuenta con la revascularización es la isquemia de reperfusión, que es un tema importante que ustedes deben visualizar en todos los procesos isquémicos que tenga su paciente. Ejemplo, suponga usted que actualmente, hasta que ingrese a la residencia, que espero sea pronto, se dedica a hacer emergencias. Usted, vamos a ponerlo como ejemplo, discúlpeme. Está en una ambulancia, ¿de acuerdo? Y acude a una emergencia y encuentra a un paciente bajo tricción, así, un árbol con dos piernas abajo del árbol. ¿Cuál sería su primera actitud en aras de recuperar al paciente? Le pongo dos alternativas. Levanta el árbol o lo hidrata al paciente. No está sangrando y tiene 2 horas ahí. Le pide a todos los bomberos que están al lado, levanten el árbol que me lo llevo. O lo hidrata al paciente. Correcto. Cuando un órgano está sometido mucho tiempo a eventos isquémicos, la revascularización es tanto o más nociva que la isquemia per se, porque lo que produce es liberar una serie de factores tales como, en el caso de la tricción es potasio, ¿no? En el caso de es la liberación de endotelinas, de óxido nítrico, de factores de crecimiento, que lo que pueden originar es ¿qué cosa? Más isquemia y deterioro agresivo e irreversible del riñón. Por eso es que la conducta de revascularización debe ser oportuna. Una conducta importante es someter al paciente antes de revascularizarlo a una gammagrafía de perfusión renal. ¿Para qué? Para saber qué voy a aportarle a ese señor. Ejemplo, tengo 2 riñones, una arteriografía donde hay estenosis, pero no sé cuánto funciona ese riñón estenótico y no sé cuánto funciona el riñón no estenótico. ¿De acuerdo?
Le hacen una gammagrafía de perfusión renal y resulta que el riñón estenótico solamente aporta 5% de la filtración glomerular y el otro riñón aporta aproximadamente el 80%, es decir, está compensando. ¿Lo va a someter a revascularización? No tendría mayor sentido. Sería exponer a un paciente a un procedimiento invasivo, costos muy altos, para recuperar ¿qué? Nada. Lo que tenemos que hacer ¿qué es entonces? Seguir con el tratamiento. ¿Seguir con qué? Con el enlentecimiento de la progresión del daño y darle el control arterial con los medicamentos, exceptuando IECA y ARA, para poder reducir el impacto del control de la hipertensión arterial. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a un tema cotidiano, rutinario en realidad para nosotros, que es el manejo o la revisión de las infecciones del tracto urinario. En realidad son la segunda infección prevalente en la comunidad. La primera son las infecciones respiratorias. El sexo femenino de por sí es el más afectado en relación a la actividad sexual, los embarazos, ¿no? Estamos hablando de las mujeres en edad reproductiva. En los dos extremos de la vida estamos nosotros, los varones. Al inicio, como resultado de reflujos o procesos obstructivos, al final de la vida, hipertrofia prostática benigna. ¿Cómo la clasificamos la infección urinaria? Parece ocioso hacer esto, pero en realidad tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque por su localización ustedes pueden tranquilamente presumir ITU alta, ITU baja. Así de simple. Y si piensan en ITU baja, nosotros estamos acostumbrados a clasificar solamente a la cistitis como parte de este diagnóstico. Pero tanto la prostatitis crónica o agudas como las uretitis forman parte del diagnóstico de infección del tracto urinario bajo, mientras que las altas solamente nosotros consideramos a pielonefritis aguda en nuestro esquema mental, pero el absceso intrarrenal, la nefritis focal, bacteriana obviamente, y los abscesos perinéfricos forman parte del diagnóstico de ITU alta. Otra forma de clasificarlas, ya no por la localización, sería por la presencia o no de complicaciones. Y es que estas ITUs pueden ser o complicadas o no complicadas. ¿Y en qué nos basamos? En la probabilidad de alteración de la vía urinaria. Decimos, una ITU es no complicada cuando normalmente tiene menos de 7 días de evolución, cuando no estamos hablando de una paciente gestante y cuando no tenemos ninguna alteración de la vía urinaria. ITU no complicada. Normalmente, poco riesgo de desarrollo de pielonefritis y poco riesgo de fallo en el tratamiento que ustedes instalen. Pero puede ser complicada siempre que tenga una vía anormal o normal. Y es que todo diabético, inmunosuprimido, todo paciente con manipulación de la vía urinaria, toda paciente embarazada, anciana, niños o cuyos síntomas de infección superen los 7 días, aún con vía normal, se considera esa infección urinaria complicada. Esta es una revisión de la SEN, por si acaso. La SEN es la Sociedad Española de Nefrología, que es uno de los referentes para nosotros en lo que es cuestiones de academia. Y complicada, obviamente, aquella que tenga o curse con algún tipo de alteración de la vía urinaria, sea o no obstructiva. En relación, por ejemplo, a cálculos, vejigas neurogénicas, reflujos, y en este caso, para ellos, toda embarazada es una ITU complicada, toda embarazada con alteración es tributaria de tratamiento. ¿Cuál es la implicancia de diferenciarlo? Es esto. Las complicadas, alto riesgo de falla, alto riesgo de pielonefritis, alto riesgo de sepsis y complicaciones con secuelas. Si nosotros hablamos de ITU comunitaria, de lejos, E. coli constituye la causa principal de esta patología, 90% de los casos. Sin embargo, nunca olviden al enterococo, nunca se olviden de Proteus, nunca se olviden de las Klebsielas. Entonces, en su esquema terapéutico, si bien es cierto, E. coli va a constituir el punto de partida para su selección de antibióticos, no se olvide incluso de Streptococcus apophyticus en aquellas pacientes vírgenes que empiezan actividad sexual como parte de las infecciones urinarias. Proteus mirabilis también, sobre todo en recién nacidos menores de 2 años. Fecalis mayores con síntomas prostáticos. Normalmente debemos considerar y ampliar la cobertura para Proteus mirabilis. En las ITUs nosocomiales
al igual que en el caso de las comunitarias, también E. coli constituye la principal etiología, pero esta vez es mucho menor, 50%. Y aquí ya debemos empezar con Serratias, con Providencia, estamos con enterococos, con estrepto, con estafilococos, ¿de acuerdo? Y hongos, obviamente. También deberíamos considerar esto. ¿En quiénes debemos pensar estafilococo aureus? ¿En quiénes debemos pensar en salmonela, por ejemplo, como causa de una ITU? En pacientes que tengan sepsis, ya que ¿cómo llega el estafilococo y la salmonela al riñón? Mediante bacteriemias, ¿de acuerdo? Los Carinebacterium urealyticum están en relación con la actividad litiásica dentro de estos pacientes, que van a provocar a lo largo de la vida complicaciones mucho más severas. Gardnerella es una asociación frecuente con infección del tracto urinario y no se trata como una ITU común y silvestre, se trata como ¿qué? Como una ETS. Este cuadro, que es un resumen de la revisión que hacen, se los dejo para que ustedes lo puedan revisar con mayor paciencia, no lo vamos a empezar a leer. Muy bien, entonces tenemos los elementos de juicio etiológicos, vamos a tratar de hacer el diagnóstico, vamos a confirmar nuestra presunción. ¿En quiénes debemos sospechar una ITU? Definitivamente necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos demostrar en un examen de orina. Podemos pedir prueba de la esterasa leucocitaria. No es diagnóstica, es tamizaje. Tiene una sensibilidad del 90%, aún con la presencia mínima de 10 leucocitos por campo. Tiene una especificidad del 95%. El tema está en que te puede dar falsos positivos en relación con el uso de fenazopiridina, y antes de que llegue a ustedes ya pasó por el boticario de la esquina de su casa, o por la comadre, o por la sobrina, y ya tomó fenazopiridina, ¿no? Y ahí se va a hacer falso positivo. Se va a tornar falso negativo en presencia de proteinuria, o cuando ustedes utilicen gentamicina o cefalexina. No van a tener un rendimiento adecuado. Pero es el sedimento urinario, la prueba de elección. ¿Demostración de qué? Leucocituria o de piuria. Es decir, más de 5 leucocitos por campo en orina de 400 aumentos o más de 1000 en lo que corresponde a los recuentos de ADIS. Es decir, leucocituria. Pero la leucocituria, ojo, no es sinónimo de ITU. ¿De qué tiene que ir de la mano? Tiene de ir de la mano con un cultivo positivo, ya que la leucocituria estéril es una situación frecuente y cotidiana para todos nosotros. Situaciones de leucocituria estéril, que ustedes lo pueden sacar de foco, por ejemplo, prostatitis, ejemplo, TBC, ejemplo, uretritis, ejemplo, nefritis intersticial, ejemplo, analgésicos, consumo crónico de analgésicos. ¿De acuerdo? Otro elemento importante dentro del estudio diagnóstico de las infecciones urinarias es evaluar y pedir nitritos. Definitivamente que no son la mejor de las pruebas, tiene apenas una especificidad del 50%. Y ojo, hay otras causas infecciosas que pueden pasar por alto esta capacidad de reducir nitratos y de esta manera ustedes evaluar inadecuadamente a su paciente. Entonces, es la evaluación del sedimento urinario de la mano con el cultivo, los que son las pruebas per se ideales para evaluar a un paciente con infección urinaria. ¿De acuerdo? Muy bien. La ITU baja. Vamos a tratar de hablar de cada uno de los 3 síndromes que comprometen una ITU baja. Cistitis aguda, bastante conocida para todos nosotros. Aparición brusca de ¿qué? De disuria, polaquiuria, urgencia miccional, en algunos casos hasta incontinencia, tenesmo o dolor suprapúbico. Síntomas clínicos que en algunos casos pueden originar dolor intenso durante la micción, la llamada estranguria. ¿De acuerdo? En realidad, normalmente no van de la mano con otros síntomas sistémicos, es decir, no hay fiebre, a no ser que vaya de la mano de la asociación con una pielonefritis, que también puede ser en algunos casos anecdótica. Normalmente a estos pacientes pueden desarrollar hematuria hasta un 30% de los casos en relación con una cistitis hemorrágica, por si acaso. Las orinas tienden a ser en algunos casos turbias o malolientes, que no nos sirve como ningún tipo de reparo diagnóstico para nada en realidad, y lo que nos va a definir el diagnóstico es la presencia de un urocultivo
definido positivo por la presencia de más de 1000 unidades formadoras de colonia por cada mililitro de orina estudiada. El síndrome uretral se considera como parte del estudio diagnóstico de la situ en las situ bajas porque constituye un motivo de consulta frecuente para nosotros. Son esas pacientes, generalmente mujeres, que tienen una historia de cistitis repetitiva. Es decir, sí les ha tocado, me imagino, ver a esa paciente que llega con síntomas urinarios típicos de una cistitis, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, hacen el tratamiento, pasan 2, 3, 4 días, una semana, 10 días y se vuelven a aparecer en su consultorio ya mirándolo medio raro, dudando de su capacidad y les dicen sigo igual. Le vuelven a dar tratamiento, pasa un mes y ya viene enojada y le dice sigo igual. Ya deje usted de pensar en cistitis y piense en síndrome uretral. ¿Por qué? Porque lo que usted debe considerar son enfermedades de transmisión sexual. Debe considerar clamidias, debe considerar uraplasma, neiserias o incluso herpes. En consecuencia, está usted un poco fuera del diagnóstico y su terapéutica probablemente no ha contemplado ninguno de estos elementos. Características en este grupo: mujeres, jóvenes, con síntomas que son de larga duración, más de 7 días por lo general, pacientes con cambio reciente de pareja sexual, con síntomas sugestivos carentes de que le sugieran otra cosa que no sea cistitis, y obviamente la presencia de una cervicitis mucopurulenta